Abogados. ¿Cuál es la laguna jurídica más salvaje que han visto explotada en un tribunal que tuvo éxito? Acumulé multas de estacionamiento en la Facultad de Derecho, solo para descubrir que el distrito había cambiado, pero las señales nunca fueron quitadas. La calle detrás de la escuela estaba en un distrito diferente, uno sin límite de tiempo para estacionar. Los vecinos no querían que los estudiantes estacionaran durante horas y horas, por lo que lo trataron como un estacionamiento programado de facto. Rechacé las multas, pero solo después de la audiencia contenciosa en la que la oficina de audiencias me preguntó por qué pensaba que estaba bien estacionar donde quisiera a pesar de las señales. Le dije que las señales no importan si no son legales y él dijo que las autoridades, los encargados de los parquímetros, seguían por las señales, no por el mapa. Pregunté si podía colocar carteles donde quisiera para que la gente no se estacionara y ellos lo harían cumplir. No tenía respuesta para eso. Realmente me molestó que la escuela hiciera tanto hincapié en obtener una dispensa para el tiempo de estacionamiento durante los exámenes, porque los exámenes duraban 1 hora más de lo que se podía estacionar. No hubo ese traficante de sustancias ilícitas en Irlanda en 2015 que apeló su condena basándose en que las leyes sobre sustancias ilícitas eran inconstitucionales y ganó. Y así legalizar las sustancias ilícitas en Irlanda por un día mientras se peleaban por arreglar el OPSI, básicamente. Argumentó que su ley sobre uso indebido de sustancias ilícitas les exigía obtener aprobación parlamentaria para agregar nuevas sustancias ilícitas a la lista de sustancias ilícitas prohibidas, algo que habían estado descuidando durante algunas décadas. Los tribunales dijeron, pues joder, y declararon inconstitucional la mayor parte de la lista. Es un corcho absoluto para sacar del bolsillo trasero. No te equivoques. Tuve un accidente automovilístico sin lesiones. Le di a la policía mi seguro que tenía tanto mi nombre como el de mi padre. Soy un hombre con un nombre que normalmente es de mujer. El policía le escribió la multa a mi papá porque asumió quién era yo por mis nombres en el seguro. Cuando fui al tribunal a pagar la multa, el juez me dijo que no podía representar a mi papá. Cuando le expliqué que él vivía muy lejos del lugar del accidente y que yo era el conductor, el juez dijo, bueno, no tienes multa y tu papá obviamente no era el conductor, por lo que el caso se desestimó. No soy abogado, pero fue divertido verlo. Alguien recibió una multa por exceso de velocidad en Main Street en Ann Arbor. Demuestra que el 85% de los conductores en esa carretera conducen más rápido que el límite de velocidad y argumenta que el límite se estableció incorrectamente según la ley antitrampas de velocidad de Michigan. El juez está de acuerdo y se desestima la multa. Si todos aceleran, nadie lo hace. Me desecharon la evidencia física, una bolsa de sustancias ilícitas, porque el oficial metió la mano en el bolsillo de mi cliente antes de darle una palmadita en el exterior primero. Como esa era la única prueba de que mi cliente cometió un delito, el fiscal se vio obligado a desestimar todo el caso. Me desestimaron un caso en mi contra cuando las cámaras corporales eran nuevas y un policía se había filmado a sí mismo siendo indecente. Absolutamente indecente acerca de por qué estaban registrando el auto de mi amigo, que en realidad no tenía ningún respaldo legal, y luego escribieron una razón diferente en su informe y el juez dijo, oh no. El fiscal había estado gritando acerca de meterme en prisión durante 10 años. Todo el tiempo mientras no era mi arma, ilegal de todos modos. Ni mis sustancias ilícitas, y créanme, esa fue una semana salvaje. Si hubiéramos sabido que esas sustancias ilícitas estaban ahí, lo juro por Dios, ya los habríamos usado. Ese día tenía mis propios pantalones. Todo está bien, el final está bien, aunque los policías no fueron despedidos por registros ilegales. Por supuesto. He oído hablar de al menos un caso en el que el acusado fue acusado de portar un arma de fuego cargada sin licencia. Pero el cargo tuvo que ser desestimado porque resulta que el idiota la había cargado con la bala del calibre equivocado. El laboratorio de la policía intentó repetidamente hacer que el arma disparara en el rango usando las balas del acusado, pero ni siquiera ellos pudieron hacerlo funcionar. Entonces, técnicamente, el arma de fuego no contaba como cargada, según el estatuto. No fue del todo desestimado el caso, porque había un cargo menor que aún se aplicaba a un arma de fuego descargada.
pero era un cargo mucho menos grave. No estoy seguro de si eso es una laguna jurídica, pero es una de las tarjetas para salir de la cárcel más divertidas e inofensivas que he visto. Todavía estoy en la Facultad de Derecho, pero me sorprende las pocas lagunas jurídicas que existen. Siempre estoy alerta. Pero normalmente hay algún comodín, alguna disposición, alguna excepción, alguna doctrina compensatoria que lo impide. Lo más parecido que he encontrado a una clara laguna jurídica es que algunos artículos están exentos de la lista de lo que se puede embargar para satisfacer una sentencia en su contra, pero sin especificar un valor máximo, al igual que según la CPLR 5205 de Nueva York. Aunque los libros exentos no pueden exceder los $500 en valor. Los textos religiosos no tienen ese límite, por lo que, en teoría, si invirtieras todo tu dinero en Biblias raras y costosas, no podrían tomarse sin importar lo que pase. No es una laguna jurídica, pero sí divertida de todos modos. El testigo de la defensa destruyó mi caso. Lo destruyó. Iba a perder. Solo tenía una pregunta: ¿no ofreciste vender tu testimonio a mi cliente? Respuesta: sí, pero nunca llegamos a un acuerdo. Nos instalamos en el pasillo después de que el abogado defensor rápidamente pidió un receso. Como ha dicho la gente, las lagunas son raras. Pero esta historia me viene a la mente. No se necesitarían muchos adornos para crear un momento televisivo dramático. El criminal condenado estaba en licencia. Un programa con la cárcel donde puedes ser liberado con un monitor de tobillo mientras aún cumples tu condena. Cortó el monitor, corrió y fue atrapado, acusado de fuga. El caso llega a juicio y el fiscal presenta un caso bastante sencillo. Testifican personas de la cárcel y de la empresa de monitores de tobillo y los policías que lo arrestaron. Luego la defensa procede a despedir. La fiscalía no ha podido demostrar la fuga. En realidad, existía una ley diferente llamada evasión ilegal que se aplicaba a escapar del programa de licencia. Esto fue muy confuso porque escapar es el cargo correcto por cortar un monitor de tobillo si estás cumpliendo tu condena con un monitor de tobillo. Lo cual puedes hacer a veces. Pero si comienzas en la cárcel y sales con un monitor en el tobillo como parte de un programa de licencia, entonces el delito es evasión ilegal. El fiscal estaba furioso, porque la defensa podría haber desestimado el caso en cualquier momento. Acusación hasta el juicio, pero él nunca dijo nada. Así que el tipo permaneció en la cárcel durante meses esperando juicio por un cargo que podría hacer que lo desestimaran. El juez ordenó el sobreseimiento del caso. Hubo un pequeño debate sobre si se le podía volver a juzgar o no, porque existía una doble incriminación si nunca se le acusaba del delito correcto. Pero el fiscal del distrito no iba a resaltar la vergüenza y simplemente dejarlo pasar. Un delito, y un caso definitivo, con una sentencia de más de 6 años desestimada por unos meses de cárcel. IANAL, pero me vienen a la mente dos. Durante un período de tiempo, en mi estado, si recibía una multa por exceso de velocidad, podía tener una audiencia y solicitarle al técnico del radar que testificara que el equipo había sido calibrado correctamente. Dado que solo había 2 técnicos calificados en el estado, básicamente nunca se presentaron y la multa sería desechada. Un policía local fue acusado de pescar un pez del tamaño equivocado. Básicamente caza furtiva, como mintió al oficial del juego en su declaración. Todas las condenas anteriores que se basaron en su testimonio se convirtieron en casos de fácil apelación. Marvel argumentó con éxito que los mutantes no son personas, por lo que las figuras de acción de X-Men obtienen una tarifa más barata. No yo, sino un profesor que tuve, que se especializaba en la defensa de las víctimas de la trata de personas, básicamente ayudar a las víctimas de la trata a evitar la deportación. Un salón fue allanado en relación con una supuesta red de tráfico de personas. La pista resultó ser buena. Varias personas fueron arrestadas y varias víctimas fueron detenidas. Entre ellos se encontraba un niño de 4 años. Ninguna de las víctimas lo conocía. Ayudaba a limpiar el salón. Los traficantes no confesaban de dónde venía. El niño no sabía su propio nombre. ¿De dónde era? ¿Dónde estaban sus padres ni dónde estaban? Cuando el juez le preguntó al niño su nombre, respondió, Spider-Man. Cuando le preguntaron su nombre real, les dijo,
Peter Parker. Sí, entiendes la idea. De todos modos, la fiscalía quería que se fuera porque estaba en los Estados Unidos ilegalmente. No estoy seguro de dónde pensó la fiscalía que lo enviarían. Pero da igual. Ahora bien, aquí hay algo interesante. Hay un estatuto federal sobre la elegibilidad de los refugiados. Este estatuto en particular no había sido citado en más de 60 años. Pero para todos los efectos seguía siendo una buena ley. El estatuto en cuestión básicamente dice, si una víctima de trata de personas es un menor no acompañado, menor de X edad y no conoce su país de origen, se le debe conceder asilo inmediatamente, sin discreción judicial. Ahora tengo que enfatizar que esta ley no se había utilizado literalmente en décadas. Y fue efectivamente olvidada por los tribunales y la legislatura como una reliquia del pasado que de alguna manera se escapó de las reformas migratorias a lo largo de los años. Pero todavía era válido. Mi profesor tenía la intención de citar este estatuto. El fiscal estaba aterrorizado de crear nueva jurisprudencia y se ofreció a retirar los cargos si no se mencionaba este estatuto. El profesor estuvo de acuerdo. Por los intereses del cliente. En un extraño giro del destino, el fiscal murió y el fiscal recién asignado dijo que no cumpliría ningún acuerdo preexistente. El profesor dice, bien, hagamos algo de jurisprudencia. El nuevo fiscal entra en pánico y pide volver al trato original, el cual es aceptado. Supongo que no es una laguna jurídica, pero en mi opinión es muy interesante. Las lagunas jurídicas más salvajes que he visto son realmente mansas. La policía cometió errores. Un camionero recibió una multa por conducir un camión con sobrepeso sobre un puente y el policía no pesó el camión. Un hombre recibió una multa por no ceder el paso en una intersección cuando hizo un giro en U en medio de una carretera, lo que provocó que un conductor que venía en sentido contrario lo chocara por detrás. Cosas estúpidas como esa. Conozco a un tipo que se salió con la suya por conducir bajo la influencia debido a frutos de un árbol venenoso. Lo detuvieron por un giro en U ilegal y luego le dieron un conducir bajo la influencia. El problema no fue un cambio de sentido ilegal. Sin embargo, los policías lo empeoraron aún más cuando fueron captados por la cámara del tablero diciendo, un policía hablando con otro, policía 1, no sé qué hacer. Pasó la prueba de sobriedad de campo. Policía 2, arréstenlo de todos modos. Los acusados criminales acusados de robar un artículo deben ser acusados de robar un artículo de alguien. Ese alguien debe ser una persona jurídica. Una vez representé a un tipo acusado de robar comida para perros. No tenía hogar y trataba de alimentar a su perro. No hace falta decir que fui comprensivo, así que estaba dispuesto a hacerle algo sucio. Lo puse en cola para el juicio. Tan pronto como el primer testigo prestó juramento, propuse desestimar el caso. ¿La entidad a la que le acusaron de robar? Walmart. Esa no es una entidad legal. Creo que el verdadero nombre era Walmart Stores, Inc. o algo así. Caso inmediatamente desestimado. Como un testigo había prestado juramento, la doble incriminación les impidió volver a juzgarlo. No es una historia de abogado, juzgado, pero sigue siendo una especie de vacío legal. Conocí a un chico que estaba bebiendo una cerveza mientras conducía a casa una noche. Estaba nevando y se salió de la carretera hacia la zanja. Pidió ayuda y antes de que llegaran la policía y la grúa, salió y puso el paquete de 6 en el capó. Se aseguró de que lo vieran tomar un trago de la botella abierta mientras estaba parado afuera del auto cuando se detuvieron. Les dijo que salirse de la carretera como lo hizo lo sacudió y decidió beber una de las cervezas para calmar sus nervios. No tenían forma de demostrar que lo bebía mientras conducía. Realmente no existen lagunas jurídicas como esa en las que la gente gana dramáticamente un caso en los tribunales basándose en una palabra de un estatuto que nadie más leyó o lo que sea que estés pensando. Lo más parecido que se me ocurre. Conocía a un abogado defensor penal que tenía un ligero acento extranjero. Cuando tenía una causa perdida en un caso, en el tribunal a veces exageraba mucho el acento. Pretendía entender menos inglés de lo que realmente sabía. Generalmente se hacía el tonto, etc. Esto se yuxtaponía con una de las mejores fiscalías del país quienes estaban todos muy pulidos.
Su esperanza era que el jurado sintiera lástima por su cliente y lo absolviera incluso si pensaba que era culpable porque sentía que nunca tuvo una oportunidad justa. Aunque era una línea muy fina caminar para hacer eso y no enojar al juez. No un abogado. Esto sucedió hace unos 10 años en Wayne Pa. Estaba en el tribunal a declarar contra un ex empleado por robo. El caso anterior al suyo era un caso de conducción en estado de ebriedad. Fue un caso abierto y cerrado. Una mujer superó el doble del límite legal después de chocar contra un automóvil estacionado en una gasolinera. El caso de la fiscalía fue simplemente el testimonio de los oficiales que lo arrestaron y los resultados del alcoholímetro. Después de que el fiscal interroga al oficial y concluye su caso, se puede ver al abogado acusado reírse. Pensé que era extraño y luego descubrí por qué. El abogado defensor se levanta, dice un código de megafonía y le pide al juez un despido inmediato. El juez lo concede pero está visiblemente enojado. Luego inmediatamente toma un receso y llama tanto al oficial como al fiscal a su despacho. Fueron aproximadamente 3 minutos en los que el juez los reprendió a ambos y toda la sala pudo escucharlo. Resulta que en algún momento durante el caso de la fiscalía, se suponía que debía preguntarle al oficial o que el oficial debía decirle que había sido capacitado específicamente para usar el alcoholímetro y detectar la conducción bajo los efectos del alcohol y, al no hacerlo, la fiscalía no pudo reunir los requisitos necesarios para la condena. Fue salvaje. Solo un bibliófilo y un fanático de la historia estadounidense. En un libro sobre el condado de Cook en Texas, escrito por una señora llamada Yarborough, mencionó que un joven fue llevado ante el juez en un pequeño pueblo por disparar su arma en la calle. El joven fue llevado ante el juez, quien sacó el estatuto y lo leyó y decía esencialmente, es un delito disparar un arma de fuego en las calles de Robert Lee, Texas. Luego le pidió al niño que describiera exactamente qué estaba haciendo, por qué y dónde estaba. El niño dijo, bueno, estaba parado en el lote de este lado de la calle y vi un tejón en el lote del otro lado de la calle en el otro lote. Saqué mi rifle y le disparé al tejón. El juez dijo que era libre de irse ya que no estaba parado en la calle cuando disparó y, por lo tanto, no había violado la ley. No es una laguna jurídica, sino más bien una negligencia grave. Algunos abogados intentaron utilizar ChatGPT para redactar su escrito. El modelo de lenguaje alucinaba e inventaba casos y referencias judiciales. Lo archivaron de todos modos. La parte contraria preguntó con franqueza al juez, parece que no podemos encontrar los casos mencionados en ninguna de las bases de datos legales. ¿Podrían proporcionarnos las fuentes? El juez frunció el ceño. Los abogados sudaron, intentaron hacerse los tontos y pidieron tiempo mientras utilizaban nuevamente ChatGPT para redactar los casos falsos. Al juez no le hizo gracia. Las leyes anti-LGBT en Hungría omitieron una coma, lo que cambió todo el significado. La intención era que todos los libros con un carácter gay se envolvieran en papel de aluminio y se vendieran por separado de otros libros. La ley vigente era que si los libros se vendían por separado de otros libros, debían envolverse. La librería fue multada. Acudieron a los tribunales y ganaron. Se anuló la enorme multa. No soy abogado, pero estoy cerca de serlo. En la Facultad de Derecho de Finlandia, les hablaron de un caso en el que un hombre estaba siendo juzgado por no pagar un préstamo. Su abogado argumentó que no debería ser condenado por morosidad porque, en primer lugar, nunca tuvo la intención de devolver el préstamo, y él ganó el caso. La razón fue que el fiscal había cometido un error. Había procesado al hombre solo por el cargo menor de morosidad en el pago y se olvidó de redactar el cargo alternativo de fraude total. Por lo tanto, el tribunal tuvo que dictaminar que había dudas razonables sobre si el hombre realmente cometió el acto por el que estaba siendo juzgado. A un amigo lo detuvieron por tener placas vencidas mientras conducía el auto de su mamá. Tengo un boleto. Mi amigo acudió a los tribunales. Intentó defender su caso, pero le dijeron que podía declararse culpable o inocente y no se le ofreció ningún trato por un cargo menor. Entonces se declaró inocente y fue a juicio. Nota al margen, este tipo es brillante. Estudió física en la universidad. Trabajó con reactores durante varios años y luego dejó su trabajo de altos ingresos para ir a la Facultad de Derecho.
En el tribunal, durante el breve juicio, el amigo argumentó que su multa por placas vencidas es una infracción tributaria, más que una infracción de tránsito, y nadie puede ser considerado responsable por el hecho de que otra persona no pague sus impuestos. De alguna manera el juez estuvo de acuerdo. Arrojó la multa y, por lo tanto, obligó al fiscal de distrito a cancelar las multas de varias otras personas que recibieron multas por infracciones similares. Me dijeron que los legisladores se vieron obligados a reescribir la ley 6 meses después. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.